Balance de situación es un estado contable que, junto con los 4 estados contables restantes, refleja la imagen fiel de la empresa. Está formado por el activo, que es el conjunto de bienes y derechos propios de la empresa, y por el patrimonio neto más el pasivo. Pasemos primero a analizar el activo, que es la estructura económica de la empresa. Está formado por bienes y derechos a largo plazo y por bienes y derechos a corto plazo. Activo no corriente, activo corriente respectivamente. Donde se pone el dinero y se clasifica de menos líquido o más difícil de convertir en dinero, que sería el inmovilizado intangible, a más líquido, que sería lo más líquido de la empresa sería el disponible, banco y caja. Por el otro lado está el patrimonio neto y el pasivo. Es el conjunto de fuentes de financiación. Está formada por el patrimonio neto, que son los fondos propios, capital, reservas, resultados negativos de ejercicios anteriores y pérdidas y ganancias de este año. Pasivo no corriente, que es el conjunto de deudas a largo plazo, y el pasivo corriente, que es el conjunto de obligaciones a corto plazo. Todas las tres sumadas forman la estructura financiera de la empresa y va de menos exigible, los socios no pueden exigir la devolución de las acciones, a más exigible, que son las deudas a corto plazo. Fondo de maniobra, también llamado fondo de rotación, capital circulante o working capital. Las fórmulas, como se calcula, es activo corriente menos pasivo corriente, o neto más pasivo no corriente, que serían capitales permanentes, menos activo no corriente. Si veis este gráfico, observáis que analizamos aquí una situación financiera estable, y por lo tanto el activo corriente tiene que ser mayor que el pasivo corriente, y eso significa que tengo bienes y derechos de cobro a corto plazo suficientes para pagar las deudas a corto plazo. Tengo esto de excedente por encima de lo que son las deudas a corto plazo. O también visto de otra forma, tengo el neto y el pasivo no corriente, que se llaman capitales permanentes, suficientes para financiar todo el activo no corriente y la parte estable del activo corriente, la que me permite garantizar que la empresa sigue funcionando, ya que siempre hay mercancía en las estanterías o siempre hay dinero líquido para dar las vueltas a los clientes. Veamos ahora una situación financiera inestable. La fórmula evidentemente es lo mismo, pero el resultado es negativo. Recordar siempre, como prueba, no quiere decir que esté bien, pero da una ayuda, los dos resultados de la fondo de maniobra tienen que ser iguales. Si da negativo significa que no tengo bienes y derechos de cobro suficientes para atender las deudas a corto plazo. Como veis aquí, las deudas a corto plazo son en un área más grande que el activo corriente y por lo tanto tenemos un problema de suspensión de pagos o de quiebra. Y luego, por el largo plazo, significa que no tengo capitales permanentes suficientes para financiar todo el activo no corriente, como se observa, y todo, como es lógico, tampoco el activo corriente, con lo que no podemos garantizar el funcionamiento de la empresa en el futuro. Pasemos ahora al análisis de riesgos financieros. Vamos a hacer análisis de liquidez, análisis de solvencia y análisis de endeudamiento. En el análisis de liquidez lo que vemos es la capacidad de hacer frente a las deudas a corto plazo. Hay 3 ratios que tienen distintos nombres. Ratio de liquidez general, ratio de circulante, ratio de distancia a la suspensión de pagos. Aunque aquí damos unos valores orientativos, tengo que recordar que los valores, según autores y según sectores y según empresas, son diferentes. El ratio de liquidez general es el activo corriente partido del pasivo corriente. Está íntimamente relacionado con el fondo de maniobra. Recordáis que la situación financiera estable, el fondo de maniobra tenía que ser positivo. Eso significaba que el activo corriente tenía que ser más grande que el pasivo corriente. Pues lógicamente, para que la situación de liquidez sea buena, el activo corriente tiene que ser mayor que el pasivo corriente y por lo tanto el resultado tiene que ser mayor que 1. A ser posible entre 1,5 y 2. El ratio de liquidez inmediata o acid test es un ratio donde se elimina las existencias del activo corriente. Queda tesorería y realizable, partido pasivo corriente. Lo que se está es intentando ajustar aquello que se va a convertir inmediatamente en dinero y compararlo con las deudas a corto plazo que tenemos que pagar. Se entiende que debe estar próximo a 1, entre 0,8 y 1. Ratio de liquidez o disponibilidad inmediata. El ajuste es todavía mayor, se eliminan las realizables y queda solo tesorería comparándola con el pasivo corriente por división, por eso es un ratio. Y su valor debe estar entre 0,15 y 0,3 según autores.
Análisis de la solvencia. Aquí lo que vemos es la capacidad de hacer frente a las deudas a corto y a largo plazo. La fórmula que generalmente aparece es activo partido pasivo. Es decir, activo no corriente más activo corriente partido pasivo no corriente más pasivo corriente. Lo que hacemos es eliminar, por lo tanto, el neto. Indica el grado en que se cubre la totalidad de las deudas con sus activos. La proporción de la deuda que se garantiza con sus bienes. Es decir, tiene que ser mayor que 1. Quiere decir que si da entre 1,5 y 2,5, que sería el valor del ratio que se considera normal, significaría que el activo es 1,5 o hasta 2,5 veces mayor, o el doble, más del doble, que el pasivo, que las deudas. Y por lo tanto tendríamos garantizadas tanto las deudas como a corto como a largo plazo. Si da menor que 1, estaríamos en una situación de quiebra técnica, que significaría que todos los bienes vendidos no serían suficientes para pagar todas las deudas. Pasemos por último al análisis de riesgo financiero, pero el último grupo de ratios que son de análisis de endeudamiento. Nosotros solo nos quedamos con este ratio de endeudamiento. Existen algunos otros ratios en los manuales que tienen el mismo nombre pero que tienen distintas fórmulas. Entonces no os memoricéis los valores, como ya sabéis, porque lo que tenéis que fijaros en la fórmula que os lo dan en la prueba de selectivo, hacer correctamente la división e interpretarlo como habíamos dicho en clase. En este caso tenemos pasivo partido pasivo más neto. Mide el grado de dependencia respecto a la financiación ajena, es decir, por cada euro que financia la empresa, cuántos euros están en fondos ajenos. El ratio de endeudamiento debe oscilar, por lo tanto, entre 0,2 y 0,8. Cuanto mayor es el riesgo para la empresa.